Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues bienvenidos. Vamos a iniciar nuevamente la profundización del libro de los Proverbios. Nos encontramos en el capítulo 8 de este libro. Vamos a situarnos en los siguientes textos. Van a ser 3 bloques de profundización y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a irnos a Proverbios 8, 17 al 19. El segundo bloque es 8, 22 al 31. Y el siguiente es 9, 1 al 2 y 5 y 10. ¿Sí? Lo repito. Proverbios 8, 17 al 19. Esa ya se la aprendieron, ¿no? Segundo, 8, 22 al 31. Y tercero, capítulo 9, versículos 1 al 2. Y luego nos brincamos al versículo 5 y luego hasta el versículo 10. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Enuncio la primera parte, Proverbios 8, 17 al 19. La explico y nos brincamos a 8, 22 al 31. ¿Sí? Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. En mí están la riqueza y la gloria, los bienes durables y el éxito. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi provecho mejor que la plata bruñida. Ese es el texto de Proverbios 8, 17 al 19. ¿Cuál es la enseñanza profunda que se guarda en estas pocas palabras? Pues es abismal, pero vamos un poquito a tratar de encontrar un hilo conductor y en base a eso encontrar algunas enseñanzas que pudieran ser aplicables a nuestra vida, ¿sí? Por lo pronto, inicia así este apartado: yo amo a los que me aman. ¿Quién está diciendo eso? La sabiduría. ¿Pero qué acaso Dios
¿No nos ama a todos? Y en segundo lugar, todo lo que ha creado, lo ha creado bueno, por tanto, amable. Pero ¿cuál es el sentido que quiere enseñar aquí esta palabra? Yo amo a los que me aman. Dios nos ama a todos, porque Él mismo nos ha creado, y nos ha creado para Él, para que descansemos, reposemos, esperemos y confiemos en Él. Pero una cosa es que Él nos ame y que nosotros correspondamos a ese amor. Es el sentido de esta expresión. Yo amo a los que me aman. Es como decir, todo aquel que se deja amar por mí se llena de lo que yo le quiero dar. Ese es el sentido. Porque hay otro texto también en Sabiduría, capítulo 7 y versículo 28. ¿Sí? Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Está facilito, sencillito, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ese texto? Porque a Dios a nadie ama, porque Dios a nadie ama, sino al que mora con la sabiduría. Dios a nadie ama, sino al que mora con la sabiduría. Si nosotros lo entendemos tal cual, nadie de nosotros seríamos amados por Dios. ¿Sí? Si lo entendemos tal cual lo escuchamos, pero hay que entenderlo en su verdadero sentido. Dios a nadie se revela tanto como al que abre completamente su corazón. Ese es el sentido. ¿Por qué se reveló tan íntimamente a Moisés? De tal manera que Moisés podía tratar con él de amigo a amigo. ¿Sí? Porque Moisés se dejó tocar por Dios. ¿Por qué la Virgen María fue tan amada por Dios? Porque ella dejó que Dios la transformara. ¿Qué fue lo que hizo María? Simplemente decir, hágase. Sí estoy dispuesta a que tú realices lo que quieres realizar en mí. ¿Sí más o menos se entiende el sentido o no? Segundo, dice más adelante este versículo: los que me buscan, me encuentran. Los que me buscan, me encuentran. ¿Qué significa buscar? Buscar significa salir de ti para ir a Él. Eso significa buscar. Solamente busca quien desea ardientemente en su corazón estar con Dios. Pero hay una promesa de Cristo: todo el que busca,
encuentra. Todo el que toca, se le abre. Y todo el que pide, recibe. Las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. ¿Cuántos siglos esperaron la revelación de Jesucristo? Muchos siglos. Tal vez nosotros tendremos que esperar muchos siglos para encontrar a Dios. No, no se crean. ¿Sí? No se crean, ¿eh? Sí. Lo que sí Dios pide de nosotros es perseverancia, constancia y compromiso. Él sabe el momento para manifestarse grandemente en tu vida. Él sabe el momento. Él sabe esperar y nosotros lo que sabemos hacer es desesperarnos. ¿Sí? Eso es lo que sabemos hacer. Para nosotros está muy sencillo. Lo que es sencillo para Dios es difícil para nosotros. Y lo que es difícil para nosotros es muy sencillo para Dios. ¿Sí? Para Dios todo es posible. Claro, si no es contradictorio. ¿Sí? Lo contradictorio, Dios mismo se contradiría si lo realizara. ¿Sí? Pero fuera de eso, para Dios todo es posible. ¿Sí? Y cuando todo se ve oscuro, cuando se cierran todas las puertas, Dios de repente sabe cómo y cuándo, pero abre otra puerta de esperanza. ¿Sí? A nosotros nos corresponde solamente decirle sí y buscar constante y perseverantemente su rostro. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí va bien? Échele, don Chuy, ¿no? Sí. No, pues no, está todo chueco, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Bien. Vamos un poquito más adelante. Dice el versículo 18: en mí están la riqueza y la gloria, los bienes durables y el éxito. En mí están la riqueza y la gloria. ¿De quién nos viene todo lo que tenemos? De Dios. Jesús, cuando da el mensaje bellísimo de la confianza y el abandono en manos del Padre Celestial, ahí en el capítulo 6 de San Mateo, dice: ¿por qué se preocupan y se inquietan? Dice: si Dios viste hasta de la manera más esplendorosa a los lirios del campo, a las aves del cielo, ¿sí? Dice: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya su propio afán. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. La enseñanza de Cristo va en esa línea, porque escuchamos este domingo el pasaje de Marta y María. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Marta? Marta, Marta, tantas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará.
Esa es la enseñanza de Cristo. Dar importancia a lo que tiene importancia, restarle importancia a lo que no tiene importancia. Dice la misma palabra, en especial en los libros sapienciales, el sabio se conforma con lo que tiene. Lo dice de otra manera, pero más o menos ese es el sentido. Lo dice, el sabio se conforma con poco. Porque cuando nuestro corazón quiere más y quiere más, no tiene paz. Pero conformándote con lo que tienes, ahí hay descanso. ¿Sí? ¿Y esto qué vino? Ah, sí. Y Jesús va en esa línea en su enseñanza. Lo más importante es el reino y todo lo que gira en torno a él. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿quién es el reino? Porque todo gira en torno al reino. El reino no es un lugar. El reino más bien es una persona, Cristo. Donde está Cristo, ahí está el reino. Por eso en el momento en que Cristo desciende, comienza a expandirse el reino de Dios. ¿Sí? Porque su presencia hace que el fuego de su amor comience a expandirse y a dilatarse, a abrirse. ¿Sí? Por eso, si en el corazón humano está Cristo, ya nosotros podemos sentirnos dentro de ese reino que Cristo ha venido a traer. ¿Sí? Y dice, ¿y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? ¿Sí? Ese fuego que ha venido a traer a la tierra. ¿Y cuál es ese fuego que Cristo ha venido a traer a la tierra? Es el fuego de su Espíritu santificador. Por eso dice Jesús, ¿cuánto desearía que ya ese fuego ya estuviera ardiendo? Pero es el fuego no de la condenación, sino es el fuego de su amor divino expresado y manifestado con la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y en nosotros. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Vamos a profundizar qué tipo de riquezas son las que Dios ofrece. Porque Dios no te ofrece riquezas mundanas, ni lujos, ni riqueza material. Y el éxito que Él te propone es alcanzar la vida eterna. Y la victoria se da desde la cruz. Ese es el camino de Cristo. Cristo no ha prometido ni lujos, ni bienes materiales, ¿sí? Sino al contrario, pobreza de espíritu. Dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa ser pobre de espíritu? Significa desprenderte de todo lo que te impide llegar a la plenitud de Dios. Eso significa ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu puede ser aquel que tiene mucho dinero o poco dinero o nada, pero no le da a eso su corazón, sino el corazón lo pone en manos de Dios y en Él se fía. San Pablo tiene una frase a Timoteo en un mensaje que le da y le dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y en otras traducciones dice, yo sé de quién me he fiado.
Él se fió de Cristo porque conoció a Cristo. Precisamente porque conocía a Cristo, se fió de Cristo. No nos podemos fiar de alguien que no conocemos, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Cristo para podernos abandonar en Él, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Queda claro? En la medida en que crece el conocimiento, crece el deseo. Y conforme crece el deseo, aumenta la gracia, y la gracia nos hace conformarnos a Cristo. Porque nada transforma tanto el corazón humano como la gracia de Dios. San Agustín es un ejemplo clarísimo de esto que estoy diciendo. A él se le llama el doctor de la gracia, porque reconoce que la gracia misma fue la que lo transformó a él y no él con sus fuerzas. Se encontraba tan lejos de Dios, pero buscaba la verdad. Y la gracia se valió de ese deseo de buscar la verdad para conducirlo al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo. La gracia obró en él grandes maravillas, como las hizo en Pablo, como las hizo en San Ignacio de Loyola, como las hizo en el Padre Pío, ¿sí? En cada santo Dios realiza sus prodigios, pero de una manera distinta. Aunque son muchísimos santos, pero no todos, podemos decir que cada uno de los santos de manera particular es distinto al otro. Se parecerá en algunas cosas, y podemos decir que todos los santos comparten de todos algo. Pero a quien realmente se asemejan cada uno de los santos es al que los llamó, a Cristo, ¿sí? Por eso podríamos decir que cada santo es como una faceta de Cristo, porque Cristo tiene infinidad de expresiones. Si nosotros buscamos una virtud, en Cristo la encontramos. Cualquiera que busques, mira a Cristo, conoce a Cristo, aprende de Cristo, ¿sí? Si tú buscas, por ejemplo, paciencia, mansedumbre, humildad, sencillez, limpieza de corazón, amor, misericordia, compasión, cada una de estas virtudes las encuentras en Cristo, y más especialmente en el libro de la cruz. Ya hablábamos de 3 libros que nosotros tenemos para conocer la belleza de Dios. El primero de los libros lo encontramos en la Eucaristía. Es un libro abierto en el cual podemos beber la sabiduría de Dios. El segundo libro es la cruz. El tercer libro es la creación, ¿sí? Cuando tú ves la creación, la contemplas, puedes remontarte desde lo creado hasta el que creó semejante belleza, perfección y orden, ¿sí? Más o menos. ¿Vamos bien? Bueno, aquí hacemos una pausa, una breve pausa.